amigos, hola amigas, ¿cómo están? Ahora vamos a entrevistar a un profesor de historia para saber cuáles son las características del Imperio Romano. Vamos, acompáñenme. Hola, me llamo Lucas. ¿Cuál es su nombre? Hola Lucas, mi nombre es Sebastián Salinas y soy profesor del Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos de la Universidad de Chile. ¿Cuál es el legado que nos dejaron los romanos? Esa pregunta es bien grande porque Roma duró mucho tiempo. Roma, primero como un pueblo chico y luego como un imperio que conquistó mucho, fueron cerca de 1000 años. Conquistando muchos pueblos, estamos hablando cerca de 700 años. Entonces, 700 años que conquistó muchos lugares y por lo tanto en 700 años se pueden hacer muchas cosas. Dentro de las cosas que podemos decir de los romanos, como unificaron varios pueblos, ellos también unificaron la forma en cómo esos pueblos entendían la justicia. Entonces, por ejemplo, un legado que siempre se habla de Roma es el derecho romano, o sea, cómo uno enfrenta los juicios, cómo uno va a juicio, etcétera, que hasta el día de hoy es base para todo lo que hacemos nosotros. Otro legado es el idioma, el latín. El latín fue la lengua base de gran parte del Mediterráneo mientras los romanos conquistaron y debido al latín muchas lenguas actuales se parecen, por ejemplo el castellano, el italiano, el francés, el portugués, etcétera, porque tienen esa base, digamos, clásica. Y lo otro también, mucho legado cultural de cosas que construyeron, que escribieron. Hasta el día de hoy escribimos libros como lo hacían los romanos, valoramos el arte en lo que los romanos valoraron, y el mejor ejemplo es que si tú ves cualquier edificio romano, se parece como a los edificios famosos de todo el mundo. Por ejemplo, los edificios de congreso, los edificios de religiosos, todo eso es parte del legado romano que es súper importante. Profesor, ¿cuál es la historia de estas esculturas? ¿Nos podría contar? Y estas son réplicas que se salvaron gracias a la cultura romana, porque cuando tú ves una estatua griega, y la estatua griega está hecha en mármol, es porque la hicieron los romanos una copia, porque los griegos hacían las estatuas en metal, y el metal o se pudría, o se oxidaba, o lo volvían a fundir, por ejemplo, para hacer armas. Entonces, por ejemplo, gracias a los romanos, conocemos muchísimo el arte griego porque hicieron las copias en un material que duró mucho más. ¿Cuáles son las características positivas del Imperio Romano? Dentro de las características positivas es que conquistaron varios lugares y que durante su periodo esos lugares estuvieron en un periodo de relativa paz, que es lo que comúnmente se llama la Pax Romana, un periodo, digamos, donde no hubo tanto conflicto. Ahora, el conflicto fue antes, ¿cierto?, porque los romanos conquistaron, pero una vez que se dio la conquista romana, esos territorios pudieron tener una cierta tranquilidad para poder desarrollarse, para que las ciudades no tuvieran problemas. La gente especialista, como los artistas, como los arquitectos, como los ingenieros, etcétera, pudieran trabajar tranquilamente y así nos dejaron tanto legado como, por ejemplo, estas estatuas que son copias griegas. Usted me dijo las características positivas del Imperio Romano, también tiene que haber malas. ¿Nos puedes explicar eso? Bueno, dentro de las cosas negativas del Imperio Romano, principalmente siempre hay que mencionar dos. Uno, que el Imperio Romano se expandió por la guerra. Entonces fue un imperio que conquistó mucho, pero conquistó matando gente, conquistando gente, tratando mal gente, etc. Y por lo tanto es un imperio que llegó a ser grande, pero haciendo sufrir a otro. Y dentro de eso mismo también no hay que olvidar que el Imperio Romano en su época de oro se basaba en tener esclavos, vale decir, tratar gente como si fueran cosas, tratar gente como si fueran objetos, no darles derechos, no darles nada, tratarlos pésimos, incluso matarlos. En el Imperio Romano, por ejemplo, un padre de familia podía matar a un esclavo si se le parecía y no tenía que darle explicación a nadie. Y ante eso hay que decir que el imperio trabajaba con una mentalidad de crueldad que al día de hoy, digamos, hay que criticarla sí o sí, pero que era cómo se hacían las cosas en esa época. ¿Cómo trataban los romanos a los cristianos, a la gente que creía en Dios? Bueno, al principio los romanos eran bien tolerantes con todas las religiones, pero el cristianismo les trajo un problema porque el cristianismo exigía que no se fuera tan leal al imperio, no se fuera tan leal a la figura del emperador. Entonces, al principio los romanos fueron extremadamente crueles con los cristianos, los mataban para tratar de que no hubiera más cristianos, por eso existe toda la figura de los mártires, los mataban de forma absolutamente cruel, pero con el paso del tiempo el cristianismo fue ganando a la gente, fue ganando el paso, digamos, a la gente común y corriente, entre otras cosas, y ya cuando estábamos hablando en el siglo IV, primero un emperador que se llamaba Constantino permitió que el cristianismo fuera tolerado y que ya no fuera más perseguido durante un tiempo, y luego otro emperador llamado Teodosio hizo que el cristianismo fuera
la religión oficial del imperio. Entonces, por ejemplo, el Imperio Romano cuando termina es oficialmente cristiano, que es totalmente diferente a lo que pasaba 400 años atrás, que perseguían a los cristianos. Entonces, la gracia es que el cristianismo supo ganarle a la persecución romana, digamos, y gracias a eso terminó implantándose en toda Europa y todo el Mediterráneo. Profesor, hablando de las características, pero también se puede conocer sobre sus emperadores, por ejemplo Julio César, y por qué son tan importantes, por qué se conocen tanto. Como los romanos gobernaron mucho tiempo, gente que gobernó durante más tiempo fue más conocida, fue conocida por mucha más gente, y bien famosos son los emperadores. Por ejemplo, tú mencionaste a Julio César, que técnicamente no fue un emperador, pero fue un emperador sin corona, porque era un dictador vitalicio. Y ya después está el continuador de Julio César, que es Octavio Augusto, que es el primero que efectivamente es emperador. Por ejemplo, es el emperador que estaba gobernando cuando suponemos que nació Jesús. Es famoso también Nerón por la persecución que hizo de los cristianos, lamentablemente, trágicamente conocido por eso. Y hay muchos emperadores que son conocidos por triunfos militares, Marco Aurelio, Trajano, Adriano. Hay otros que son conocidos por la tolerancia hacia los cristianos, por ejemplo Constantino, por ejemplo Teodosio, que fue el que terminó incluso estableciendo la división definitiva del Imperio Romano en dos, en una parte oriental y el otro occidental. Pero son muchísimos los emperadores y claro, los más famosos son los que comúnmente dejaron un legado más importante. Le quiero agradecer al profesor que nos enseñó muchas más cosas que no sabía o que no sabíamos, y les queremos agradecer por eso. Gracias, Lucas, y gracias a ustedes. Chao, niños, y ojalá hayan aprendido mucho, porque a mí me gustó mucho colaborar con ustedes. Chao.